Esto que acabamos de escuchar es el sonido de Saturno captado el 2 de septiembre del 2017 y lo escuchamos siendo una interacción de ondas de plasma que se desplazan desde Saturno hasta una de sus lunas. Los investigadores convirtieron la grabación de las ondas de plasma en un archivo de audio. Hola, yo soy Úrsula Ochoa y después de una larga espera les quiero dar nuevamente la bienvenida a la Sala de los Espejos. Hoy nos sumergiremos en una figura que atraviesa los mitos, el arte, la astrología y el misterio. El dios, el mito, el símbolo, Saturno. Un planeta, un maestro duro y también, según los misterios ocultistas, un carcelero. En este episodio sobre los ciclos que se repiten, las lecciones que duelen, el tiempo que nos consume y quizás el engaño que hemos vivido por años, entenderemos algunas de las circunstancias que transcurren tanto en nuestras vidas cotidianas como desde el mundo del arte. Saturno se ha conocido como el devorador. En la mitología griega, Saturno es Cronos, es el dios del tiempo. Era un titán descendiente de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, y por lo tanto parte de la primera generación divina, antecesora de Zeus y los dioses del Olimpo. Cuenta la historia que Urano odiaba a toda su descendencia y que por eso mantenía retenida en el Tártaro a esa descendencia, siendo esta una de las regiones más profundas del mundo, sumida en una total oscuridad. Pero un día Gea, su consorte, harta de esta situación, decidió liberar a sus hijos y para ello quiso contar con su ayuda. Sin embargo, todos se negaron a excepción de uno solo, el más joven, Crono. Este decidió vengarse de su padre y tenderle una emboscada. Armado con una hoz, esperó a la noche y le cortó los testículos, arrojándolos al mar. De la sangre que brotó y que cayó sobre la tierra, nacieron las Erenias, los gigantes y las Melíades, ninfas de los fresnos, mientras que de los genitales caídos al mar surgió la bella Afrodita. Tras la venganza, Cronos pasó a ocupar el lugar de su padre en el cielo, como éste encerró a sus hermanos en el Tártaro. Se casó con su hermana Rea y, dado que una premonición le había advertido que uno de sus descendientes lo destronaría, al igual que él había hecho con su padre, Crono devoró uno por uno a sus hijos, entre ellos Hestia, la diosa Deméter, la diosa Hera, Hades y Poseidón. Pero un día Rea, harta de verse privada de su estirpe, al igual que Gea, decidió huir para dar a luz a un hijo que llevaba en su vientre, el conocido dios Zeus. Ocultando al niño en una profunda caverna, cuando Zeus creció, decidió vengarse de su padre, repitiendo la historia de Crono y Urano. He ahí una lección muy importante, cómo los ciclos empiezan a repetirse dentro del plano familiar. Con ayuda de Metis, su primera esposa y madre de Atenea, le dio a Crono un preparado que le hizo vomitar a todos sus hermanos. Estos se unieron a Zeus, declararon la guerra a Crono, quien contaba con la alianza de sus hermanos los titanes, una guerra que se prolongó durante 10 años y fue finalmente ganada por Zeus. Tras la victoria, Crono y los titanes fueron nuevamente encerrados. Sin embargo, Saturno es la memoria de una edad de oro. Se dice que con él hubo un tiempo de abundancia y armonía antes del gran colapso, antes del miedo, del control y de la venganza por rencores. Se dice que Saturno fue el sol que en verdad adoraban muchas civilizaciones antiguas. Luego de su caída, es conocido por magos y maestros de la alquimia como el Sol Negro, un símbolo que fue utilizado por Hitler, creado durante la Alemania nazi, al igual que la cruz gamada, que fue la profanación de la antigua cruz budista que significaba buena suerte, paz y prosperidad. El sol negro o el sol nigredo es un término utilizado en la alquimia para referirse a la fase de disolución o ennegrecimiento o putrefacción en el proceso alquímico. Ambos conceptos pueden estar conectados en el sentido de que Saturno puede ser considerado como el regente del sol negro dentro de este proceso. Saturno entonces representa dentro del ocultismo esotérico la oscuridad y su color, por lo tanto, es el color negro. Recuerden cuando les hablé del trabajo de sombra y cómo se puede usar una piedra negra de obsidiana o un espejo de obsidiana para realizar este trabajo.
El negro es en el ocultismo el color de Saturno, de ahí que se utilice por instituciones que representan control y poder. En la moda, por ejemplo, el negro es elegante porque es la supresión de toda emoción, es estructura, frialdad, geometría jerárquica. Y la muerte, por supuesto, porque es un símbolo de luto y de duelo. Saturno, en el ámbito espiritual y desde la astrología, es el gran maestro. Cuando aparece, por ejemplo, en una carta natal, enseña con dureza, con estructura, con límites y con obstáculos, con repeticiones de sucesos muchas veces traumáticos para las personas. Dentro de las lecturas se le conoce como el planeta de la disciplina, la madurez, el tiempo, la responsabilidad, pero también del sufrimiento necesario para crecer. Aquí aparece el concepto de la prueba de Saturno, de la cual habíamos hablado en episodios anteriores, y es la repetición de patrones adversos, relaciones fallidas, fracasos, bloqueos, malas experiencias, hasta que aprendemos una lección, hasta que rompemos, por decirlo de una forma, el ciclo. ¿Saturno castiga? Por supuesto que sí. A Saturno se le conoce como el padre severo de todos los dioses, como el gran castigador, y otros lo llaman el gran carcelero. ¿Tiene esto entonces alguna relación con lo que los gnósticos llamaban el demiurgo? Muy probable. Saturno en el arte estuvo representado por artistas como Goya y como Rubens. Ha sido la imagen poderosa de la locura, de la destrucción y de la oscuridad humana. Rubens en el siglo XVII pintó a Saturno como un titán cruel pero muy majestuoso, casi un noble devorando con solemnidad a un niño. Aunque la imagen es aterradora, jamás se va a comparar con la imagen que pintó Francisco de Goya siglos después, que nos deja una imagen absolutamente brutal de Saturno con los ojos desorbitados, devorando a su hijo y despedazándolo, un cuerpo mutilado, sangre sin gloria. De niña, de hecho, recuerdo que había en mi casa un libro sobre mitología griega. Tenía la imagen de esta pintura en el medio de ese libro de doble página y yo siempre abría ese libro y salía corriendo porque para mí en ese momento, cuando estaba niña, la imagen era bastante aterradora. Y años después sigue Saturno aterrándome un poco, digamos que de otras formas. En el 2020, estas dos obras estuvieron juntas por primera vez en el Museo del Prado, el Saturno barroco y el Saturno romántico. Esto fue bien bonito y bien interesante. Compartieron una sala y justo el 5 de junio se presentó la noticia de una reapertura del Museo del Prado llamada Reencuentro 5 años después, y parece que han vuelto a juntar estas dos magníficas obras sobre este temerario dios. Actualmente, y esto se me hace también bien particular, y por eso creo que no es en vano este proyecto, porque noto que se está abriendo nuevamente una puerta para tratar temas sobre ocultismo, espiritualidad, magia, desde el arte, y muchos artistas y muchas exposiciones así lo están demostrando cada día más. Por ejemplo, recientemente se abrió una exposición al público llamada Bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte, que es una exposición que reúne más de 200 piezas de diversos artistas y archivos entre pinturas, fotografías, cartas astrales, esculturas, documentos, y que abrió en el Museo Nacional de Arte Monal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Ahora, más allá del arte y más allá de la astrología, Saturno ha sido como el gran carcelero de la humanidad. Para las escuelas gnósticas y ocultistas, por ejemplo, Saturno representa una fuerza que nos mantiene atrapados en la ilusión del mundo material, que llamamos Maya. Recuerden este término, el velo de Maya. El tiempo, la repetición, el sufrimiento cíclico. Saturno es el engranaje del sistema que no se detiene, la rueda que gira, los anillos de Saturno que nos atrapa en lo que algunos han llamado una prisión cósmica. Un símbolo importante sobre Saturno, el cubo, más específicamente,
el cubo negro de Saturno. Sé que definitivamente algunas obras de arte, por llamarlas de esta forma, puestas en sitios específicos del planeta, cumplen funciones que quizás ninguno de nosotros alcanza a imaginarse. ¿Por qué y para qué tantos cubos negros en diferentes ciudades del mundo? ¿No será entonces que nos están dejando cierto mensaje cifrado y que no queremos mirar y nos aterra escuchar porque nuestras cómodas vidas un tanto mediocres no se ajustan a una realidad donde probablemente nosotros seamos una presa, donde esa ilusión de libertad que tenemos, que realmente es una farsa, es parte de todo ese engranaje y de toda esa maquinaria para continuar manteniéndonos atrapados en estos ciclos? Hacer, producir, comprar, utilizar, comprar, ver televisión, comer, producir, comprar, ver televisión, ver TikTok, escuchar música basura, y todo esto alimenta nuestra vida, nuestra existencia, y entonces no nos preguntamos qué hay más allá o para qué estamos acá. Y eso es justo de lo que yo siempre les hablo. Entonces, ¿cuál es el misterio que para algunos esconde ese hexágono que aparece en el planeta Saturno y que ha sido estudiado tanto por instituciones oficiales como la NASA, por ejemplo? Y es que si miramos a Saturno, es el único planeta del sistema solar con una forma hexagonal perfectamente visible en su polo norte. Un hexágono es el cubo en 3 dimensiones, un fenómeno atmosférico que sigue siendo un enigma para las instituciones científicas. Un hexágono perfecto, casi perfecto, que parece artificial, matemático, diseñado adrede, pero uno se pregunta ¿por quién? ¿Esto será simbólicamente un mensaje, un código, una puerta? Es un símbolo definitivamente. El símbolo del cubo negro de Saturno se repite en esculturas y en construcciones en el espacio público en lugares, por ejemplo, como Santa Ana, Australia, Dinamarca, Manhattan, Alemania, y estas son específicamente, generalmente, esculturas para el espacio público comisionadas a ciertos artistas. Hay un gran cubo negro en uno de los países que está en un colapso absoluto. Es una construcción arquitectónica en Caracas que, por cierto, tiene una gran pieza de soto en su interior. Y podemos observar también cómo es la forma de la torre del presidente de Estados Unidos construida en Estambul, y también la conocida Kaaba del Islam, que entendemos que de por sí Kaaba significa cubo. Para ellos esta es la casa de Alá. Es un cubo negro, y si ustedes me dicen que esto solamente es un símbolo, entonces yo, que actualmente estoy estudiando simbología, les voy a decir lo siguiente. Exacto, esto es un símbolo, pero sobre los símbolos tenemos que aprender 2 cosas muy importantes. En primer lugar, un símbolo siempre tiene un significado, y en segundo lugar, ese significado tiene un propósito. Hubo además un proyecto del templo satánico en Estados Unidos, quienes querían poner en el espacio público una escultura. No recuerdo si en algún momento vi una noticia de una polémica que hubo sobre una escultura o una pieza de el Baphomet que ellos pusieron en el espacio público, y entonces otro de los proyectos era una escultura y se trataba nada menos que de un cubo negro con los símbolos del pentáculo invertido. Saturno tiene entonces su día de celebración, y esto creo que ya lo habíamos comentado, para diferentes religiones y hasta en el paganismo. Recuerden lo que son los famosos sabbats, el sábado por correspondencia astrológica con el día de Saturno, y recordemos además las famosas Saturnales, que son aquellas que se celebran tanto en diciembre y que nada tienen que ver absolutamente con el nacimiento de Jesús. Esto ya lo había aclarado yo en un post en mi Instagram, donde los sacerdotes más ortodoxos, incluso estudiosos de la Biblia, mencionan que en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia se habla de la fecha específica del nacimiento de Jesús, y esto fue una de las grandes ideas del famoso emperador Constantino,
quien fue el directo responsable de un sinnúmero de plagios y de superposiciones a celebraciones sobre lo que eran las prácticas paganas como las conocemos hoy en día, que estaban directamente relacionadas con los ciclos de la madre tierra, con los ciclos de la naturaleza, y que se le conocen dentro de los practicantes de la Wicca como la rueda del año. Quien legalizó la práctica del cristianismo fue el emperador Constantino, y fue prácticamente quien obligó a la práctica del cristianismo junto con el emperador Teodosio el Grande. Ellos prohibieron definitivamente las prácticas paganas aproximadamente en el 392 después de Cristo. Entonces, toda la religión cristiana y católica están sustentadas bajo superposiciones de fiestas, de celebraciones y de plagios a actividades y a ceremonias que venían directamente desde una raíz paganismo, los vikingos y los celtas. Esto es muy importante para que cuando tú tengas una religión entiendas cuál es la raíz de esa religión, y entonces al momento de hablar con alguien simplemente no te dejes llevar por una ideología ciega y no entiendas de dónde surgen las prácticas que tú realizas, porque eso es lo que pasa en el mundo. A la gente no le gusta ver de dónde hacen lo que hacen, por qué hacen lo que hacen. Entonces todas estas prácticas, bautizos, matrimonios, primeras comuniones, todas estas prácticas que mucha gente cree que con eso se va a salvar, están rotundamente equivocados, y perdón que me les meta por este lado, pero el engaño es tan inmenso que por eso es que estamos aquí atrapados y parece que no tenemos una salida. Vamos ahora a entender cómo para algunas corrientes esotéricas el hexágono era un sello del tiempo, y también algunos lo consideraban como una jaula energética. Para otras era una pista, la arquitectura cósmica de una inteligencia superior que todo lo domina y todo lo atrapa. El hexágono de Saturno está relacionado con la estrella de 6 puntas, y además los judíos utilizan un elemento para realizar sus oraciones que no es otra cosa que un pequeño cubo negro atado a su cabeza o a los brazos para recordarles siempre su conexión con Dios, y con lo cual para subyugar su intelecto al amor de Dios. Se dice que Saturno representa la materia, la densidad, el plano material y la ilusión que nos rodea. Hubo un álbum de Michael Jackson que fue producido después de su fallecimiento, y que es específicamente el segundo álbum póstumo del artista, que fue lanzado el 13 de mayo del 2014. El 13 de mayo es una fecha y tiene bastantes misterios en términos tanto astrológicos como ocultistas, y casualmente resultó siendo la fecha de mi nacimiento. Resulta que si ustedes se fijan en el traje que tiene Michael Jackson en la portada de este álbum, es nada más y nada menos que la representación del planeta Saturno. La canción Escape con X tiene una simbología y tiene unas letras tan acordes a lo que estamos hablando en este momento. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo ese cambio tan abrupto en esta red social, que dejó de ser un pajarito azul muy bonito para convertirse de la noche a la mañana en una X. Esta X que aparece del álbum póstumo de Michael Jackson tiene mucho que ver con esto. Esta letra de esta canción, que es una de las canciones del álbum Escape, y hay una parte donde dicen lo siguiente: a donde sea que vaya, no importa a dónde mire, el sistema lo está controlando todo. Todo sigue las normas. Tengo que escapar y así liberar mi mente. Escapar es lo que necesito. Lejos de las eléctricas miradas, fabrican mentiras y las llevan de ciudad en ciudad. Para ir finalizando este episodio, Saturno nos enfrenta entonces al dolor y de alguna manera nos obliga a movernos entre los escombros, entre los patrones, entre la repetición. Quizás no sea tan positivo como pueda entenderse la llegada de Saturno en nuestras vidas, pero quizás también es muy necesario. ¿Es un símbolo? ¿Es el Dios? ¿O es la energía
el ser que nos advierte que también podemos derrotarlo, porque una vez que lo derrotemos vamos a entender que hay una luz, una grieta que puede surgir dentro de ese cubo. Entendiendo a Saturno podemos entonces entender que los únicos que tenemos las llaves del cubo somos nosotros mismos, porque no todo bucle es eterno y porque el alma, aunque esté atrapada, tiene una memoria definitivamente de libertad. Ahora voy con libros. Ese final me quedó lindo, ¿cierto? Primer libro, Saturno, una nueva mirada al viejo diablo. Este es un clásico desde la astrología y explora a Saturno como una figura simbólica del miedo, del karma y el proceso de maduración del alma. Analiza ese papel que tiene en las cartas natales o las cartas astrales desde una visión que es profundamente espiritual y que también puede transformar tu vida y tus emociones. Libro número 2, Saturno y la melancolía. Este definitivamente es una joya monumental. El libro traza cómo Saturno fue asociado con la melancolía desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Estudia su influencia en el arte, en la alquimia, en la medicina. Ojo con esto, porque hay gente que escucha y dice, no, pero es que la ciencia, pero es que no. No, es que todo está conectado. Y entonces en este libro es bien interesante porque también se habla de Saturno desde la medicina y por supuesto la filosofía. Incluye análisis de obras de Durero, Goya, Botticelli y se recuerda esa conexión que hay entre Saturno, entre la creación artística, que definitivamente quienes somos artistas sí que lo entendemos, y nuestras profundas oscuridades emocionales. Tercer libro, El misterio de la conjunción. Este es un libro que no trata solamente sobre Saturno, pero es de Carl Jung. Definitivamente hay que buscarlo y hay que leerlo, porque Jung lo vincula con la alquimia, el proceso de sombra. El trabajo de sombra viene de Jung, que de ahí es donde parte este trabajo que estoy realizando. El concepto que encierra la Sala de los Espejos como podcast es la sombra de Carl Gustav Jung. Entonces, en el misterio de la conjunción, Jung nos habla también del proceso de Nigredo y los procesos de individuación, que también los hablábamos anteriormente en otro podcast. Saturno aparece acá como el principio oscuro, pero necesario para la transformación. Otro libro que a mí me encanta y que yo lo estoy leyendo, Nacidos bajo el signo de Saturno. Es un estudio sobre el temperamento melancólico en el artista y este libro analiza cómo el arquetipo saturnino del genio melancólico ha influido en grandes artistas como Miguel Ángel, Durero o Rembrandt. Creo que hay un libro sobre Saturno de Julia Kristeva muy bueno, pero justo en este momento no recuerdo el nombre del libro. Yo leí una parte de ese libro cuando yo estaba en la maestría. Entonces, si no estoy mal en mis cálculos, pueden buscar Julia Kristeva sobre Saturno, porque creo que hay algo también allí. Y el último libro que les quiero recomendar es Atrapados por Saturno. Es una mirada de cómo Saturno se manifiesta en nuestras vidas como un patrón repetitivo, como un obstáculo o quizás también como una cárcel, pero entendiendo que muchas veces esa cárcel tiene las puertas abiertas y no nos hemos dado cuenta de ello. Bueno, yo creo que eso es todo por este episodio, que fue bastante cargado de oscuridad. No sé cómo lo sintieron ustedes, pero al mismo tiempo siempre es revelador y luminoso. A mí me gusta mucho hacer estos trabajos porque siempre quedo con la satisfacción de que hubo una entrega por mi parte de una información que en algún momento les puede servir para algo. Entonces, muchas gracias por acompañarme en la Sala de los Espejos, por acompañarme hasta el final y nos estaremos escuchando en una próxima entrega.